Bendiciones para todos en el nombre glorioso de Jesús. Soy el pastor Emilio Blanco y te doy la más cordial bienvenida a este podcast, Un Consejo a Tiempo, porque es mejor un consejo a tiempo que fuera de tiempo, porque fuera de tiempo nosotros no queremos las cosas, las queremos a tiempo. Así que es una tremenda bendición estar para todos ustedes en esta hora con un invitado de lujo. De verdad que es una bendición, no necesita presentación porque ha sido para nuestro país de gran bendición. Bueno, en las convenciones, sus predicaciones, de verdad que se pierden de vista. Por lo menos para mí ha sido de gran bendición. Se trata del reverendo Ignacio Herrera, quien ha sido allá, por supuesto, ha sido presidente, vicepresidente, actualmente es el tesorero nacional de la iglesia en Panamá y miembro de la Junta Ejecutiva Nacional. Y le damos la bienvenida a este podcast, Un Consejo a Tiempo. Bienvenido, obispo, Dios me lo bendiga. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, pastor Emilio Blanco. Bueno, estamos muy contentos de poder compartir con ustedes, complacidos de estar aquí en un programa que, bueno, hemos seguido por algún tiempo, lo hemos visto y creo que, como usted lo menciona muy bien, es mejor un consejo a tiempo que cuando estamos fuera de tiempo. Después de tiempo, ya las cosas a veces no funcionan, ¿verdad? El consejo llega tarde. Así que qué bueno estar con usted, pastor. Un placer. Le aprecio mucho su país y estamos siempre pendientes de todo lo que está pasando allá. No, el gustazo es para nosotros. De verdad que nosotros felices de que usted haya aceptado esta invitación. Siempre en los medios, usted es un hombre de medios, de sus programas, Palabra Viva de Panamá, siempre también siguiéndoles allí por las redes sociales, por el Twitter. Es una bendición, reverendo. Hoy vamos a hablar de fidelidad. Qué importante esa palabra, qué hermosa esa palabra, fidelidad. Cuando hablamos de fidelidad, ¿qué se nos viene a la mente? Se nos viene a la mente quizás la fidelidad en el matrimonio. Qué bueno es que nosotros podamos ser fieles a nuestras esposas y las esposas a los esposos. Esa fidelidad, pero también se nos viene a la mente la fidelidad cuando nosotros aceptamos a Cristo y hacemos un pacto con el Señor Jesucristo, ser fiel. Y es una bendición que el Señor nos haya tenido por fieles poniéndonos en el ministerio. Es una bendición grande, eso es lo que dice la palabra del Señor y yo lo creo. ¿Qué nos puede decir el reverendo Ignacio Herrera con respecto a este tema de la fidelidad? Bueno, como usted lo acaba de mencionar, la fidelidad es un terreno, es un campo muy amplio, yo creo que abarca todas las áreas de la vida, el área emocional, el área espiritual, el área del compañerismo, todo está tocado de alguna forma con la fidelidad. El matrimonio, como lo acaba de decir usted, el matrimonio no sería exitoso si no hay fidelidad. Nuestra relación con Dios nunca sería una relación saludable si no hay fidelidad. Los negocios jamás serían prósperos si no hay fidelidad con Dios. Yo creo que la fidelidad tiene una raíz de donde se desprenden muchas cosas. Entonces hay un principio muy básico, una palabra sinónima de fidelidad y es la lealtad. Si nosotros somos leales, nosotros vamos a los frutos de la lealtad o de la fidelidad. De hecho, cuando leemos en el libro de Mateo capítulo 24 y estamos leyendo todas las señales antes del fin del mundo, dice, y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Allí hay fidelidad, allí hay lealtad. Si no somos leales hasta el fin, no vamos a ser salvos, pastor. No, es correcto, es correcto. Fidelidad, según el diccionario de la Real Academia Española, dice que es firmeza, constancia en los afectos, ideas y obligaciones. Dice que es el cumplimiento de los compromisos establecidos. Eso es fidelidad, mantenerse fiel a un compromiso, a una idea. Qué maravilloso, por ejemplo, cuando la persona se entrega a Cristo. Dice que ese es un amor, con ese momento en el bautismo en agua, en el nombre glorioso de Jesús, cuando vas a las aguas y es bautizado en ese nombre glorioso de Jesús, eso es un pacto con el Señor. Es como el matrimonio en el altar, es un compromiso, es una bendición de Dios. Qué bueno que sea en las buenas y en las malas. Estamos viviendo tiempos peligrosos, reverendo, bien sabido que hay una pandemia a nivel global, a nivel mundial. Bueno, en diferentes países, por lo menos en Venezuela está aguda la situación. Acá donde nosotros estamos en el Vigía, bueno,
La situación es fuerte con respecto a este tema. Casi no se puede salir a la calle, no sé cómo estarán las cosas por allá por Panamá, pero acá está fuerte la situación. Mantenerse fiel e íntegro en la presencia del Señor, aún en tiempos de guerras, aún en tiempos de situaciones, aún en tiempos de pandemia, reverendo. Claro que sí. Bueno, yo personalmente creo que los mejores momentos para sacar lo mejor de un hijo de Dios son los tiempos de crisis. Una de las cosas que usted acaba de mencionar, ¿verdad? Estamos viviendo algo, eso no se circunscribe específicamente al país de Venezuela. El mundo entero está ahora bajo una terrible crisis sanitaria que ha desatado también a su vez algunas situaciones financieras que probablemente se puedan agudizar. Y una de las cosas que hemos mirado a raíz de esta crisis es que ha sido como una forma de Dios mover o estremecer también dentro de la iglesia para de alguna forma mirar de qué está hecho cada cristiano. Y yo creo que la cultura que debe haber dentro de la iglesia, Pastor Blanco, debe ser una cultura de fidelidad. O sea, la iglesia debe de aprender a desarrollar la cultura de la fidelidad o de la lealtad, porque la lealtad o la fidelidad a Dios, en el matrimonio, con los padres, con los hijos, es una fuerza poderosísima dentro de la iglesia. Una cultura, pudiéramos definirla tal vez en términos muy sencillos como la manera o la forma en la que nosotros pensamos y hacemos las cosas. Eso es una cultura. Si en la iglesia hay una cultura de lealtad, entonces esa cultura de lealtad va a definir nuestra manera de ver lo que está pasando y nuestra manera de reaccionar ante lo que está pasando. Si nosotros tenemos una cultura de deslealtad, porque mire, el apóstol Pablo lo habla muy claro, Pastor Blanco. Cuando uno viene a Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Y una de las cosas viejas que trae esta naturaleza carnal antes de venir al Señor es una cultura de deslealtad, de infidelidad. Estamos acostumbrados en el mundo sin Cristo a mentir, a engañar, a hacer trampa, a jugar sucio. Entonces, cuando una persona viene a la iglesia y cree que el hecho de estar dentro de la iglesia automáticamente ha cambiado todo y no se esfuerza por esa nueva vida en Cristo, que es un nuevo nacimiento, como dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 3, y él supone que automáticamente todas las cosas han cambiado ya por el hecho de él haber entrado a la iglesia, por haberse cambiado probablemente hasta de su religión anterior. Entonces, allí es donde miramos cristianos luchando en esta temporada para ser fiel, porque ellos necesitaron en otros tiempos a un pastor mirándole, hablándole al oído, quién sabe, diciéndole por allí no, por aquí sí. Ellos necesitaron el templo, ellos necesitaron la iglesia, necesitaron todo. Pero cuando hay una cultura de lealtad, pues nosotros podemos trabajar en ese terreno que acabo de mencionar, pero nosotros seguimos siendo los mismos cuando nos son quitadas estas condiciones que obviamente son muy favorables para la vida de un cristiano, como lo es el pastor, el templo, los hermanos, el congregarnos regularmente. Entonces, la iglesia necesita trabajar en esa área, una cultura de lealtad, de fidelidad, para que cuando somos estremecidos por estas crisis, que Dios las mande o no las mande, Él las ha permitido, entonces nosotros podemos mantenernos haciendo lo que hacíamos cuando estábamos en el templo, lo que hacíamos cuando teníamos al pastor allí frente a nosotros en el templo, visitándonos en las casas, y seguimos siendo los mismos, porque desarrollamos una cultura de lealtad. Entonces, la cultura, vuelvo a decir, es nuestra manera de ver las cosas o de pensar, pero también es la forma en la que nosotros actuamos ante las circunstancias que la vida, el mundo o a veces el mismo diablo nos presenta para tentarnos. Y puedo poner un ejemplo así somero, rápido para entenderlo de la mejor forma, y es Job. Job fue sorprendido por circunstancias tras las cuales estaba el mismo diablo. Y sin saber nada de lo que estaba pasando, él había desarrollado antes de la crisis una cultura de fidelidad. Él era fiel a Dios, él ofrecía sacrificios a Dios, él amaba a Dios, él respetaba a sus hijos, los honraba, a su esposa, a sus amigos. Y usted no ve que nada de eso cambió cuando Job está pasando por una prueba. Entonces, lo que hace que un cristiano reaccione de cierta forma ante una circunstancia y otro, en las mismas circunstancias, reaccione de otra forma, es solamente la fidelidad.
Pastor Blanco. Claro que sí, no, obviamente sí, reverendo. La fidelidad, bueno, es un principio que tiene que tener todo cristiano que ha creído en la doctrina de Hechos 2:38. Es lo que usted decía, lo que hacía en el templo antes de esta pandemia, seguirlo haciendo desde casa. Por ejemplo, nosotros acá estamos pastoreando una iglesia, la iglesia central El Vigía, y hemos visto todavía en este tiempo hermanos, hermanas con una fidelidad increíble con el tema de los diezmos y de las ofrendas. Hay todavía hermanos que mandan sus diezmos, aunque de pronto no están asistiendo con regularidad al templo, aunque de pronto no están asistiendo a la iglesia en ese sentido, pero sin embargo están siendo fieles con sus ofrendas, con sus diezmos. Pero hemos visto también en otros casos hermanos y hermanas de otras localidades donde el pastor se ha quejado porque, por ejemplo, no tiene cómo pagar el arriendo, ha tenido que entregar el lugar donde se estaba predicando porque ha faltado fidelidad en ese sentido. Entonces, qué bueno crear esa cultura, ese principio de la fidelidad, porque cuando somos fieles, el Señor nos va a bendecir, el Señor va a abrir la ventana de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobreabunde. El Señor está con nosotros como poderoso gigante, pero hay que mantenerse fiel. Qué palabra tan hermosa, eso de cuando tú dices, este cristiano es fiel, y cuando el Señor le dice, siervo bueno, por lo tanto, si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Es decir, fiel en lo poco, fiel en lo mucho, reverendo. Definitivamente, hay cosas que son síntomas. Te acaba de mencionar, por ejemplo, una, ¿no? Nuestra fidelidad en nuestras finanzas. Hay cosas que simplemente son una alerta de otros problemas más serios. Cuando una persona no puede ser fiel en un área tan sencilla como dar a Dios, tal vez es un reflejo de que no solamente esa parte está enferma en su corazón, eso está afectado, sino hay otras áreas. Quién sabe cómo está su relación íntima con Dios, su oración, su consagración a Dios, cómo está, quién sabe, su relación con su pareja, su esposo, su esposa. Entonces, muchas veces nuestra fidelidad en esa parte que acaba de mencionar a usted es un síntoma, es una señal de otros problemas más serios. Entonces, yo insisto en esto, pastor, sé que estamos en un podcast de muy poco tiempo, pero yo creo que la fidelidad a Dios o la lealtad, que son sinónimas, debe de ser una cultura, debe de ser una práctica constante en la iglesia y en el cristiano. Si queremos la bendición de Dios, si amamos el cielo, necesitamos entender, nadie entra al cielo así por así. Tiene que ser probado. Usted acaba de mencionar ese poderosísimo pasaje de los siervos, ¿verdad? Aquel siervo que fue y trabajó arduamente y multiplicó las ganancias de lo que su Señor le había dado, y el otro que también lo hizo, aunque las proporciones eran menores, pero hubo uno que dijo, no, yo tengo tal y negativo concepto de mi Señor que lo voy a enterrar y no voy a hacer nada. Y entonces ahí podemos mirar que en la iglesia a veces hay personas que no han entendido la cultura de la lealtad, de la fidelidad a Dios sobre todo. Y mire, la fidelidad, porque uno va a encontrar en una iglesia o en cristianos dos vertientes, el que es fiel o leal y el que es infiel o desleal. Y la fidelidad no es más que una raíz que emana del corazón de Dios. O sea, la fidelidad proviene de Dios. Pablo le dice a la iglesia en Corintios, es necesario que todo mayordomo o todo administrador sea hallado fiel. Por el contrario, la infidelidad proviene del diablo. Recordemos que desde un principio Satanás encontramos señales de la infidelidad siempre en el lado oscuro de las tinieblas. Por ejemplo, Apocalipsis 12:9 dice acerca de Satanás, fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero, fue arrojado a las tinieblas y sus ángeles fueron arrojados con él. Puedes mirar aquí un ejemplo de la infidelidad, de dónde se origina la infidelidad, quiénes operan en la infidelidad, pero miramos aquí también cuál es el final.
Satanás y sus ángeles fueron lanzados al lago de fuego porque su vida, su trabajo, su obra siempre fue la infidelidad. Absalón, dice 2 de Samuel 18:5, y 10 jóvenes rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Aquí vemos el final de la infidelidad. Este joven, hijo del rey David, debiendo ser leal y apoyar el trono de su padre, hizo lo contrario. Pero miramos, la deslealtad o la infidelidad no vienen de Dios ni tienen un buen final. Aitofel, la Biblia dice en 2 de Samuel 17:23 que Aitofel se ahorcó y murió de esa manera. Simeí, en Primera de Reyes 2:46, entonces el rey mandó a Benaía, el cual salió y lo hirió, o sea, a Simeí, y así murió este hombre infiel. Podemos mirar a Adonías en Primera de Reyes 2:25. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él, o sea, contra Adonías, y así murió este hombre infiel. Judas, todos conocemos el final de este hombre y podemos leer y repetir y citar una y vez tras vez cuál es la vida, la cultura y el final de hombres que fueron infieles, hombres que fueron desleales, hombres que no practicaron. Tenemos a Ananías y Zafira, mentirosos, desleales, infieles. Y todavía cuando Zafira viene ante Pedro sin saber que su esposo estaba muerto, ella pues piensa que está engañando al hombre de Dios, y el hombre de Dios le dice: crees que has mentido al hombre, pero has mentido a Dios. Esos jóvenes que vienen allí precisamente vienen de sepultar a tu marido y ahora también a ti. O sea, uno mira que la cultura de la deslealtad y la lealtad pueden estar en una iglesia, y todo depende definitivamente del liderazgo. Uno como pastor no puede darle lugar a la deslealtad dentro de la iglesia. Hay que cerrar todas las puertas a la deslealtad y abrir una cultura, una puerta a la cultura de la lealtad. La cultura dentro de la iglesia, esta cultura de la lealtad, es una fuerza tan poderosa, hermano Blanco, que posiblemente alguien de los que nos está mirando no considere lo que estoy diciendo ahora como algo tan serio, pero es real. O sea, es tan real que necesitamos, si queremos avanzar en lo que está pasando, desarrollar esa cultura dentro de la iglesia, desarrollar confianza y lealtad. Una buena y saludable cultura de lealtad va a ser una iglesia próspera, van a ser matrimonios bendecidos, van a ser negocios. Yo creo que la iglesia necesita crecer, desarrollarse y avanzar, y lo va a hacer en la medida de qué cultura tenemos nosotros dentro de nuestra iglesia. Claro que sí, reverendo. Definitivamente, sin duda alguna, ¿verdad? Hay que predicar la palabra como está escrita, ¿verdad? Como está escrita. Por ejemplo, fíjate, Deuteronomio capítulo 7 y el verso 9, dice: en el nombre glorioso de Jesús, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Él es fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Es decir, que cuando se enseña esto en la iglesia, que tenemos un Dios fiel, que cuando tú eres fiel a Dios, Él te va a bendecir, y cuando eres fiel a su palabra, Él te va a prosperar, Él te va a levantar en medio de cualquier circunstancia, de cualquier adversidad. Entonces hay esos dos tipos de creyentes. Lamentablemente hay infieles también. Bueno, en el mismo cielo estaba el diablo, Luzbel, pero tenía un espíritu de infidelidad, deslealtad en su corazón. ¿Y cuál es el final entonces de los desleales? Decía nuestro pastor: por supuesto, el lago que arde con fuego y azufre. Dice la Biblia que es la muerte segunda, y muerte significa separación. Es decir, el desleal va a ser separado. Cuando habla de la muerte segunda, habla el alma. Se separa el alma totalmente de Dios. Esa separación es algo totalmente espantoso,
es algo terrible, es algo que las personas tienen que reaccionar en estos tiempos y saber que estamos viviendo tiempos peligrosos, donde tenemos que estar aferrados a los principios bíblicos, tener principios reverendos de diamante. ¿No es así, ministro? Así es, pastor. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que ser realistas. Jesús mismo habló de que estas dos cosas era probable que iban a estar cerca o juntas. Él habló de la cizaña y el trigo, iban a estar allí las dos. Sí. Pero él dijo, déjalas que estén allí, simplemente al final el trigo será tomado y será cosechado y guardado en los graneros, pero la cizaña será echada al fuego. Sin embargo, hay algo que nosotros tenemos que hacer, es como miembros de la iglesia, como líderes de la iglesia, como pastores en la organización, como esposos, en este caso nosotros, las esposas también, nosotros tenemos que cuidar ese, y quiero hacer ese énfasis en esa parte, nosotros tenemos que cuidar esa cultura de fidelidad dentro del círculo donde nosotros nos movemos. Si es en el hogar, el esposo y la esposa tienen que cuidar esa cultura de lealtad. No permitir que una crisis en el matrimonio inmediatamente abra la puerta para que el hombre piensa en la infidelidad, en la deslealtad o viceversa. Una crisis financiera, una crisis matrimonial o conyugal, inmediatamente empiezan a plantear las posibilidades de una infidelidad. O los hijos que a veces no están de acuerdo con lo que su padre decidió, con lo que la mamá, cómo los corrigió. Entonces, hay que cerrar las puertas para que la cultura de la fidelidad sea cuidada, sea preservada. O dentro de la iglesia. A veces dentro de la iglesia se van a infiltrar personas que traen una cultura de infidelidad y son los que muchas veces no van a estar de acuerdo, que van a murmurar, que no les va a gustar cómo hacemos las cosas, que no están de acuerdo que por qué tenemos que dar, ofrendar, que por qué cantan los himnos de esta manera. Entonces, uno tiene, yo creo, mire, hay algo tan tremendo. Uno tiene que ser, de alguna manera, un escudo protector de la fidelidad en el área donde uno está. No entrar a ser parte de lo que la gente hace. Yo conozco personas que son infieles activos y hay otros que son infieles pasivos. Los activos son los que están siempre fomentando la infidelidad, promueven la infidelidad, no escuchan, promueven y comentan negativo del pastor, hablan negativo de la familia del pastor, hablan negativo de la iglesia, de los proyectos de la iglesia, hablan negativo de un matrimonio, de esta relación, de este esposo con esta esposa. Quién sabe, están sembrando siempre esa infidelidad. Pero hay un principio del sabio Salomón. Está en Proverbios capítulo 25, 23, dice el viento, y este fenómeno, yo quiero llamarle el viento del norte. El norte que de alguna forma está representando la gloria, la gracia, la posición de Dios, que es vertical, que es radical. Dice, el viento del norte ahuyenta la lluvia y el rostro airado la lengua detractora. Ahora, quiero que note esto. Dice que el viento del norte hace que esa tormenta que se ha levantado, esa tormenta que viene contra la iglesia, contra el pastor, contra tu matrimonio, es el viento del norte, la va a ahuyentar. O sea, necesitamos hombres y mujeres como ese viento del norte, que se paren y digan, esta tormenta no solamente no va a llegar, yo la voy a alejar, yo la voy a quitar, yo voy a detener, voy a hacer ese protector. Pero además dice que hay otra medicina y es el viento del norte y el rostro airado, la lengua detractora. Mire lo que logra hacer el viento del norte y el rostro airado. Lo que está diciendo es que incluso tus gestos pueden detener, ahuyentar al murmurador, al infiel. Solo tus gestos, una cara puede mostrarle a alguien, no estoy en acuerdo con lo que estás hablando de mi pastor, no estoy de acuerdo con lo que estás hablando de mi esposa, de mis padres, no estoy de acuerdo de lo que hablas ahora en contra del jefe, del dueño del negocio. O sea, necesitamos esta gente fieles como el viento del norte. Aleluya. Necesitamos esta gente que con su rostro son capaces de detener esa tormenta y son capaces de ahuyentar la lengua detractora, el rostro airado, dice la Biblia. Qué tremendo. Son
de la fidelidad, escudos protectores. Esa gente son de alguna manera una garantía de fidelidad dentro de la iglesia, ¿verdad, pastor? Amén, amén. Ese rostro de león, ¿verdad? Ese búfalo, ¿verdad? Seré ungido con aceite fresco, dice la palabra del Señor. Es decir, ese búfalo que se pare en la brecha y que no permita que hablen mal de su pastor. Nuestro rostro es ese viento del norte, como usted lo dijo. Si tenemos que ponerle cara de león al diablo, a sus demonios, a esta gente que no tienen el Espíritu Santo, pero vienen y no saben cuánto ha costado construir un templo, ganar almas, no saben lo que ha costado ese matrimonio y lo atacan, pues tenemos que poner, somos ese viento del norte. Aleluya. Necesitamos poner esa cara que los ahuyente y les dé. Yo he estado en muchos lugares y es increíble, pero he encontrado ambas cosas. Estuve en una iglesia hace varios años atrás y el pastor que me había invitado a predicar me puso en manos de un miembro de su iglesia que tenía un carro muy bonito, vivía muy bien, pero desde que estuve con este hermano siempre estuvo tratando de hablar de lo que no estaba de acuerdo en su iglesia, de lo que no le gustaba del pastor. Y él notó cuando yo no solamente no alimenté su conversación, su tema, sino que notó en mi rostro que estaba incómodo de estar con él. Ese viento del norte inmediatamente detuvo y me puse a pensar, porque él dijo: hermano, yo he escuchado mucho de ti, tienes un ministerio poderoso. Hay personas que creen que halagándote a ti abren la puerta para que tú de alguna manera escuches su infidelidad. Entonces uno necesita entender, hermano, si este no es fiel con su pastor, si este no es fiel con esta esposa, tampoco lo va a hacer con otro pastor o conmigo o con quién sabe. Y hay veces que he estado en lugares, tal vez usted conoce de esto mucho, pastor, pero he estado en iglesias donde desde que usted entra a esa iglesia usted respira una atmósfera de fidelidad y la gente, todo el que te habla, inmediatamente he estado con hermanos que siempre me transportan de un lugar a otro en muchos países, no quiero mencionar ningún país, pero me subo al carro, voy a sus casas y ellos están hablando del pastor, de la visión del pastor, del amor de él por las almas, de apoyar, de dar, de ayudar. Mi familia ha sido bendecida con este pastor, mis negocios han prosperado con este pastor, amamos al pastor. Entonces uno nota que en esta iglesia nunca se desarrolló una cultura de lealtad. En esta otra se ha desarrollado muy bien la cultura de lealtad. En esta iglesia no hay esos rostros, como lo mencionó usted ahorita, rostros de leones que espanten esas murmuradores, esa gente, y no hay ese viento del norte que espante esas tormentas, esa gente que viene. Entonces yo creo que la cultura de la lealtad debe ser algo. De hecho hay algún material que tal vez en algún momento se lo voy a recomendar, pero son muy buenos para enseñar sobre la lealtad y la deslealtad. No, excelente, excelente, reverendo. De verdad que, bueno, una tremenda bendición. Yo recibo esa palabra y esa palabra ojalá que lo estén escuchando muchas personas, los que están escuchando por Facebook, le den un pulgar arriba allí a la página del pastor Emilio Blanco, los que están escuchando allí por YouTube, se suscriban al canal, los que están escuchando por WhatsApp, compartan este material, también en la radio, bueno, gócese, porque lo que está hablando el pastor Ignacio es algo poderoso en el nombre de Jesús. Ponga allí entonces su cara firme, su rostro firme, porque no se puede permitir la deslealtad en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que va a haber bastante. Así que hay gente que tiene que estar restiada con el Señor Jesucristo en estos tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Recuerde esto, amados hermanos, en el nombre de Jesús se lo digo. Estamos viendo tiempos difíciles y el que es desleal con un pastor y se pasa para otra iglesia, en la otra iglesia también va a ser desleal. Entonces hay gente que están buscando, andan como el grillo saltando de un sitio a otro porque son desleales. Pero si se mantiene donde Dios lo puso, Dios lo va a bendecir. Escúcheme bien, amados hermanos, Dios los va a bendecir. Manténganse leales. Sean fieles a Dios. Esos hogares maravillosos, eso, bueno, vemos entonces matrimonios bendecidos como nuestro hermano Ignacio. Qué bello matrimonio. Dios los bendiga, reverendo, su matrimonio en esta hora.
desde acá reciba un saludo también de parte de nuestra familia, que siempre estamos pendientes allí de ver que están muy bendecidos allá en Panamá. Que Dios bendiga grandemente su ministerio, ministro de Dios. Ya hemos llegado al final. Yo quiero que ustedes nos den una reflexión final y, de ser posible, nos regale una oración, sobre todo por la iglesia acá en mi país, Venezuela, y por los matrimonios, ¿verdad? Que cese la infidelidad, la deslealtad entre tantas personas que se han prometido y se han jurado amor allí en el altar, en las buenas y en las malas, y cuando vienen los tiempos difíciles, cuando vienen las situaciones, vemos entonces que cometen fechoría, son desleales y cometen infidelidad. Entonces, ministro de Dios, palabra de despedida y, por supuesto, nos regala esa oración, ministro. Claro que sí, mi pastor Blanco. Bueno, una vez más reiterarle su consideración para conmigo de invitarme a estar en este programa muy especial, que sé que de alguna manera aporta e inyecta ánimo y fe a la iglesia. Yo sé que el mundo entero está ahora bajo gran crisis y aflicción que viene a agravar, a ahondar la que ya el pueblo venezolano ha estado pasando. Sin embargo, les he hablado esta noche de la cultura dentro de la iglesia. Cuando tú creas una cultura fuerte, no importa dónde estás ni cómo estás, vas a vivir bajo las leyes, bajo las reglas de esa cultura que tú tienes. Y recuerda, la cultura de un hijo de Dios, la cultura del cristiano, es una cultura independiente del color de tu piel, de la lengua que hablas, del país donde vives. Es una cultura que nos rige a todos, porque el gobierno de esta iglesia es regido, guiado por nuestro Dios, por Jesucristo, y Él está cuidando su iglesia. Y quiero decirles, yo sé que es un tiempo difícil, yo sé que es un tiempo de crisis, de dolor, de angustia, de incertidumbre, pero es el tiempo que la fidelidad a Dios salga a relucir como la mejor joya de nuestra corona, salga a relucir como nuestra mejor virtud. En este tiempo, hijos de Dios, hijas de Dios, seamos fieles a Dios en todo, porque el que es fiel en lo poco será puesto en lo mucho. Sea fiel a su esposo o a su esposa, sea fiel a sus padres o a sus hijos padres, sean fieles en su iglesia, sean fieles al pastor, sean fieles a Dios en sus finanzas, sean fieles a Dios en todo cuanto Dios ha pedido de nosotros, porque un día la Biblia dice que Él nos dará la corona de vida. Señor Jesús, te doy gracias por haberme dejado participar en este programa tan prestigioso de nuestro hermano Emilio Blanco. Un consejo a tiempo, un consejo, Señor, en el tiempo preciso, en las condiciones adecuadas, para que tu iglesia no pase por el dolor y el sufrimiento que pasan aquellos, Señor, que deciden ir por el camino contrario del consejo, tomar el camino, Señor, de su instinto, de sus lógicas. Dios mío, te pedimos, ayuda a la iglesia a mantenerse fiel y firme en este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mi pastor Blanco, muchas gracias una vez más por haberme invitado a su programa. Amén. Obispo, Dios me lo bendiga, reverendo. De verdad que un abrazo desde acá. Muchísimas gracias. De verdad estoy muy feliz por haberlo tenido como invitado especial en este podcast de Un Consejo a Tiempo. Dios me lo bendiga enormemente, ministro de Dios. Y a todos ustedes, bendiciones en el nombre glorioso de Jesús, y será hasta una nueva entrega. Bendiciones.